Antes de empezar, me encantaría compartirte la introducción. México, tierra de volcanes que respiran fuego antiguo, selvas que guardan secretos imposibles y montañas que esconden susurrantes leyendas de sangre y fe. Bajo su sol, ardiente y su luna traicionera, existen sitios donde la curiosidad se convierte en castigo, donde el paso de un extraño despierta ecos de advertencias olvidadas. Hay rincones donde la entrada es una traición a lo sagrado, donde la selva engulle el intruso y la oscuridad murmura pactos sellados siglos atrás. Son parajes sellados por mitos y terrores que se susurran de boca en boca, cuevas que custodian huesos y tesoros malditos, pueblos que nadie visita, túneles donde la luz se desvanece y el miedo toma forma. Esta noche, en Miedos Nocturnos, recorreremos veredas que no existen en los mapas turísticos, pisaremos tierra prohibida, abriremos puertas que la historia cerró a golpes de superstición y tragedia. Porque en México, cruzar ciertas fronteras no solo es ilegal, es adentrarse en la boca misma de lo inexplicable. Y bien, Ricardo, para poder empezar me gustaría hacerte la siguiente pregunta, ya que es un tema bastante interesante y anteriormente con el ejemplo que dices creo que tienes más información de lo normal, de lo habitual. ¿Qué sabes o cómo te ha impactado la leyenda de El Callejón del Diablo, un pasadizo que susurra maldiciones? Lo he llegado a escuchar solamente por algunas leyendas urbanas de mi papá, que mucho tiempo trabajó allá, pero que él nunca tuvo el atrevimiento de acercarse. Sí, me llegó a conversar de cómo era, cómo se vislumbraba ante la sociedad el Callejón del Diablo, porque, bueno, su nombre lo dice. No hay mucho que explicar en torno a eso, más que sí conocer la historia, y no me gustaría andar en ella. Pero ese conocimiento de que a un callejón, o a una simple callecita chiquita, lo denominen así, en un lugar que no tiene salida, ya te deja un cierto escalofríos. Y en mi caso es más duda. Yo creo que escalofríos no, pero sí más duda como de ir a conocerlo y tratarlo, ¿no? Pero bueno, creo que hay que entender también la ideología de la gente. Hay gente que no va a tener el valor de acercarse ni siquiera por mera curiosidad para saber cómo se denomina así, ¿no? Conocer su historia. Y creo que a mí perfectamente sí me gustaría, y qué bueno que lo voy a hacer contigo. Pues bien, Ricardo, audiencia, a continuación les voy a compartir uno de los lugares más prohibidos de México. En la vasta geografía urbana de la Ciudad de México, hay lugares que parecen esconderse a plena vista. Esquinas mal iluminadas, casas abandonadas, puertas sin placas. Entre ellos, pocos tienen la carga de misterio y temor que se respira al mencionar un nombre: El Callejón del Diablo. No figura en los mapas turísticos, no hay placas conmemorativas, pero generaciones enteras de vecinos, taxistas y curiosos saben dónde queda. Un estrecho pasaje perdido entre calles antiguas de la colonia Mixcoac, aunque otros ubican uno similar en la colonia Tacubaya, donde, según se cuenta, el mismísimo diablo dejó su sombra para siempre. El origen de la leyenda se remonta a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Por entonces, Mixcoac era apenas un caserío rodeado de milpas y chinambas. Las calles eran de tierra y al caer la noche, reinaba un silencio tan profundo que al crujir de una puerta podía helar la sangre. Dicen que fue una de esas noches cuando un joven, algunos cuentan que era un seminarista, otros que era un borracho sin remedio, decidió acortar camino por un callejón oscuro. Iba silbando para ahuyentar el miedo, pero pronto su silbido se perdió en un rumor de pasos que no eran suyos. Al girar, lo vio, un hombre alto, vestido de negro, elegante como un conde europeo, pero con algo extraño en su porte. El joven intentó rezar, pero se dice que la figura brotó una carcajada tan potente que hizo temblar las paredes. Cuando la silueta se acercó, el seminarista alcanzó a ver los cascos hendidos que se asomaban bajo la capa. Salió corriendo, gritando que había visto al diablo, y juró que cada noche, a la misma hora, la silueta volvía. Obviamente, la leyenda creció como una mala hierba. Con el tiempo,
se decía que el Callejón del Diablo se convirtió en un punto de reuniones de brujos, espiritistas y practicantes de ritos prohibidos. Testimonios de vecinos hablan de velas negras, gallinas degolladas, símbolos grabados en las paredes. En los años 70, cuando México vivía en una oleada de pánico moral por sectas satánicas, se tejieron historias de jóvenes que acudían al callejón para invocar favores del maligno, fama, dinero y venganza. El pago, decían, era siempre una parte del alma o, en el peor de los casos, de la sangre. Aunque las autoridades demolieron parte de la zona y sellaron varias entradas, algunos aseguran que un túnel secreto bajo el callejón conecta con catacumbas olvidadas. Los curiosos que han intentado explorarlo, sin permiso obviamente, cuentan haber encontrado símbolos tallados, huesos viejos y rastros de cera que aún huele a azufre. Hoy, el Callejón del Diablo sigue en pie, disfrazado entre rejas y bardas de casas renovadas. Es un punto de peregrinación para adolescentes con ansias de adrenalina. Algunos aseguran que si te detienes allí a medianoche, sentirás un frío normal. Otros dicen que si pronuncias tu deseo en voz alta, un murmullo te responde. Los ancianos de la colonia recomiendan evitarlo. El diablo escucha, murmuran. Hay quien afirma que algunas noches un perro negro, un clásico emisario infernal, aparece parado en entrada, inmóvil, vigilando. Y que si lo miras directo a los ojos, lo verás transformarse en algo que nunca deberías describir. Más allá de la leyenda, la zona se considera peligrosa por razones mundanas. Callejones angostos, poca iluminación, actividades delictivas y rumores de rituales clandestinos. Algunos tramos fueron sellados por seguridad y porque la propia comunidad prefiere que nadie venga a tentar a lo que mora ahí. Para muchos, la Ciudad de México es un monstruo que devora sus propias esquinas. El Callejón del Diablo es uno de esos fragmentos que resisten la modernidad, recordando que, incluso en la urbe más caótica, la superstición aún tiene un reino. Hay quien se atreva a ir para comprobar si todo es mentira, pero el que regresa casi siempre trae una historia distinta. Una sombra que lo siguió, un murmullo al oído, un pacto que nadie escucha hasta que se cumple. El Callejón del Diablo no aparece en folletos turísticos, no tiene taquilla ni guías, solo una advertencia que pasa de boca en boca. No entres, hay puertas que no se cierran nunca. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta en esta primera historia, y como te lo había dicho anteriormente, algunos lugares prohibidos en México no es tanto por el tema de la inseguridad o el peligro, sino por estas leyendas turbias, donde se hace presente nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y creo que con este primer apartado nos podemos dar cuenta qué narrativa vamos a estar llevando a lo largo del episodio, que sin duda nos sentimos orgullosos por tantas historias que podemos contar en nuestro país, pero también un poquito, ya sabes, un poquito miedosos, un poquito con incertidumbre, pero sobre todo con la tensión que esto demuestra, o más bien que esto necesita al 100%. Pero bien, Ricardo, me encantaría saber tu opinión respecto a este primer apartado, repito, que acabamos de tocar, y que obviamente vamos a ir subiendo un poquito el tono, pero cada historia refleja la riqueza cultural que tiene México sobre estas historias. Me encantaría saber tu opinión. Perfectamente lo acabas de decir. El hecho de que sea prohibido, el hecho de que sea algo que pueda causar un cierto escalofrío, ya lo hace temerosamente incierto, ¿no? Creo que es parte de la ideología no solamente del mexicano, sino yo creo que de muchas comunidades latinas, en el cual te das cuenta perfectamente que esta adrenalina de que algo sea prohibido o algo sea temeroso se trasciende en la siguiente generación, más no en la generación en la que empieza a formarse la leyenda, porque el mito a veces es más fuerte de lo que puedas ver o de lo que pueda ser real. Se me hace fascinante la historia del Callejón del Diablo, pasando a otro tema, porque retrata perfectamente cómo era la ideología en el siglo XIX y en el siglo XX y todavía parte del siglo XXI,
XXI al inicio, ¿no? Que es en el que estamos viviendo actualmente. Porque sí estábamos muy fundamentados, al menos aquí en México, con estas cuestiones de que lo religioso termina siempre superando un poquito ciertas situaciones a la realidad, ¿no? Pero en este caso la realidad se vio afectada o se vio también alterada conforme a lo que es lo religioso, lo místico o lo que es la leyenda misma, ¿no? O sea, mencionaste un punto muy importante, era un punto ya de encuentro para ciertos espiritistas, ciertos santeros, ciertos personas practicantes de brujería, de magia negra, que a final de cuentas su único objetivo es hacer daño, ¿no? Inclusive también tener este aspecto de que se tomaban animales para hacer un sacrificio a un ente que se supone que estaba habitando ahí, que tenía poderes sobrenaturales exclusivamente en esa zona, que eso es lo que lo hace mucho más impactante, o un poquito no risible, pero sí inquietante, porque entendemos que dentro de la religión te mencionan que el diablo tiene muchas formas y puede presentarse en cualquier lado, pero no es estático, no es es un ser errante, por decirlo de algún modo, en el cual va encontrando las almas que él quiere manipular y que lo puede hacer y que lo va a hacer perfectamente conforme lo que dice las escrituras, ¿no? Y conforme lo que dice la Biblia y conforme lo que dice inclusive las personas que son más religiosas, ¿no? Desde la señora de 70, 80 años hasta alguien que esté estudiando para seminarista, o sea, y que esté estudiando también para sacerdote. A final de cuentas no tiene nada de malo, es muy respetable, pero sí te deja como ese cosquilleo de por qué exactamente tiene que estar esclarecido en un lugar o por qué es un punto de encuentro, ¿no? Creo que eso es lo que lo hace más inquietante, que justamente en esas zonas haya decidido estar. Yo desconocía que estaba cerrado, yo pensé que tenía un cierto acceso al público, pero creo que es válido también, ¿no? O sea, yo creo que ya ni siquiera va por el aspecto de que está prohibido por el diablo, sino simplemente es prohibido por la ideología que tuvieron personas para querer tratar de cometer ciertos actos atroces o simplemente ocuparlo para beneficio propio, ¿no? Lo que explicaba en un principio. Entonces yo creo que eso de hacerlo mucho más inquietante lo hace más lo hace menos comercial, ¿no? Yo creo que en algún punto, como tú lo dijiste, no tiene ningún paradero como para darse a conocer de manera turística y la gente quiera llegar a ese lugar para conocerlo. Simplemente se ocupó para otros beneficios u otras cuestiones distintas de lo que contaba la leyenda y por eso se tiene que cerrar, ¿no? Ya de ahí viene todo lo demás, de que pues puedes escuchar un murmullo para que se te cumpla un deseo bajo algún precio, pero creo que eso es lo que lo hace completamente leyenda, pero los hechos ocurridos eso es lo que lo hace completamente prohibido. O sea, digo, también cada quien con sus ideologías, pero personalmente yo creo que lo veo más prohibido por las situaciones y las circunstancias en las que terminó volviéndose el callejón. Aparte estamos hablando de la Ciudad de México, o sea, creo que cualquier lado no es necesario ponerle un mensaje de leyenda, cualquier lado es totalmente peligroso, y no justamente por el diablo, sino por todas las personas que llegan a ser muy propensas a hacer daño y a cometer ciertos crímenes que, pues bueno, vivimos en México, sabemos de qué se trata. Entonces, si digo, te lo voy a repetir, se me hizo muy interesante. La leyenda no la conocía y creo que es fascinante en ese aspecto que justamente un seminarista, alguien ad hoc a la religión, alguien de la religión, fuera el que iniciara esta leyenda, o al menos eso fue lo que dijo la gente para poder darlo a entender que por ahí surgió esta historia.